Nacional del valor de una librería en un pueblo, en una ciudad, en cualquier parte del mundo, pero en particular lo que tiene que ver aquí en Esquel, ¿no? Librería Macayo tradicional en nuestra ciudad, y le agradecemos a Gustavo que se haya tomado un tiempito para venir aquí con nosotros. Gracias, Gustavo, por venir, ¿eh? Gracias por la invitación, Mauro. Eh, Gustavo, ¿cuántos años tiene la librería Macayo aquí en Esquel? Mira, mis viejos empezaron en febrero, enero o febrero, creo que febrero, la primera habilitación comercial, 9 de febrero debe ser, de 1967. Qué bárbaro. Y ya 1967. cumplimos entonces 50 años, ya llevamos 52. Ya, este, Arrancan los dos, tú. no, arrancó mi viejo Ujú. y mi tío Carlos, ¿viste? Mi viejo Manuel, mi tío Carlos, y acompañado por su esposa, ¿no es cierto? La mamá de Fernandito, que era Lila, y mi vieja, que es Celia, nena, que es súper conocida. Entre los dos matrimonios levantaron el negocio ese, que era un negocio que ya venía de otro propietario, ellos lo compraron, un negocio que estaba medio así como por cerrar, ¿viste? ¿Pero que era librería también o Era una otro rubro? librería, pero Mira. tenía un perfil más de papelería. Y ellos Ajá. siguieron también con papelería, con mucha papelería también. En esa época era muy parecido a un ramo general, porque tenía deportes, tenía mucho lo que es artículos para escritorio, papel de plano, bazar, cigarrillos, lotería. Tenía dos mostradores enormes con revistas, porque era una época que se publicaban montones de revistas en Argentina, ¿viste? De todo tipo. ¿Llegaban muchas aquí a Esquel Muchos, también, sí, sí, Gustavo? sí, sí. No, Mirá. y la gente no solo llegaba a muchas revistas, sino que la gente leía muchas revistas y compraba muchas revistas. No solo infantiles, revistas de grandes, ¿viste? Panorama, Siete Días, Gente, Así, ¿viste? Una cantidad, bueno, Humor, Satiricón, todo ese tipo de revistas también, que empezaron a aparecer después, Ujú. ¿viste? Más en los 70. Sí, bueno, para nosotros yo tenía 10 años, casi 10 años tenía. ¿Y ya aparecías, dabas vuelta por ahí por la Claro, librería? y queríamos estar ahí, ¿viste? Qué grande. Todo, ¿viste? Ayudando, haciendo lío, ¿viste? Haciendo lío. Y bueno, pero bueno, siempre fue. Después se mudaron de la esquina en el 96 porque era una propiedad familiar, eso, ¿viste? Que era de mi abuela, y la sucesión, así hizo la sucesión de mi abuela, se dividió en los 5 hermanos de mi viejo le quedó el lugar chiquitito ese, Ujú. y ya mi tío Carlito ya se había retirado de la librería hace rato y había quedado mi viejo solo con mi vieja, pero ya siempre con alguna empleada, ¿viste? Porque en la época de la presa, por ejemplo, siempre tenían empleada porque había mucho movimiento. En la época de la presa fueron 4 o 5 años así de mucho laburo. Bueno, todo el mundo acá, ¿viste? Creció comercialmente y cuando se fue la presa una gran ¿Se depresión notó el impacto ahí? económica, sí, sí, una gran depresión económica. Mi viejo la pasaron bastante duro también. Ya. Sí, tuvieron épocas difíciles, ¿viste? Viste que acá cada tanto viene una crisis, ¿viste? Pero pensaba en esto, ¿no? Cualquier tipo rubro comercial es difícil para sostener en las crisis. Y puntualmente, ¿se nota vos como vas pispeando el tema de la lectura de los lectores y eso afecta también el poder adquisitivo para comprar los libros? ¿Va sucediendo eso también como cualquier otro? Y sí, está sujeto a todos los vaivenes económicos, Ujú. tecnológicos, ¿viste? Por ejemplo, ahora se lee mucho el libro digitalizado, El ¿viste? ebook, que le dicen el ebook. Claro, el ebook, ¿viste? Que es electronic book sería, ¿no? Sí. Yo personalmente no tengo paciencia, porque puedo leer algo que no puedo conseguir en papel, lo puedo leer, En pero última instancia. En pero última viste, si vos instancia. trabajás, porque ya todo el mundo trabaja con la computadora, bueno, no podés dejar de trabajar con la computadora porque si te piden un material que no tenés que buscar en Ujú. internet, tenés que ver si lo podés conseguir con algún distribuidor. O sea, tenés que estar todo el tiempo recibiendo correos electrónicos. No podés, además, cuando llegás a tu casa, bueno, voy a leer un libro y agarrar y prender la computadora. Yo creo que te queda la cabeza y la vista a la miseria. O sea, yo en mi casa cuando llego en la noche no tengo nada, no tengo internet, no tengo celular, no tengo nada, Libro. ¿viste? Libro, leo y puedo escuchar la radio, lo sumo, ¿viste? Qué grande. Nada más, y si viene algún amigo puedo guitarrear, ¿viste? Pero no quiero tener cosas electrónicas encendidas, ¿viste? Porque ya está, ¿viste? Pará, ¿viste? Un poco, ¿no? Gustavo, ahí te quería preguntar, ¿no? Cuando uno pasa por fuera de la librería, cuando está dentro, obviamente,
Debe ser uno de los comercios que todavía mantiene esta cuestión de relación con el lector. No es solamente que un tipo va a buscar un libro, pasa esto en algunas, pero en la de ustedes particularmente, que la persona que va a buscar un libro, que ya tiene definido el autor, tiene definido el libro precisamente, de hecho se encuentra con otras cuestiones. Es un trabajo extra que hacen ustedes, pero por gusto personal. Yo te veo a vos, también a las trabajadoras que están ahí, esto de abrirles el panorama hacia otros mundos, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que ya sabe lo que quiere Va a leer buscar eso. y no tiene ninguna duda, ¿viste? Ujú. Y hay gente que dice, bueno, vengo a buscar algo para leer, pero no sé qué, no sé lo que quiero leer, ¿viste? Hay Ese es gente otro que tipo no sé lo de... que quiero leer. Y hay gente que por ahí ya está un poco más encaminada y dice, "Ay, yo quiero novelas de mujeres que escriben para mujeres, novelas románticas o novela histórica, que es un género re importante hoy en día. Otros que también es un género muy fuerte, que es policial, por ejemplo, mucha gente que lee Mira. policial. Y en Esquel tiene Y mucha fuerza el sí, es lector de uno de los policial. Mira, géneros que más se leen, sí, sí. No solo Caniquet, en todos general. lados, sí, sí, sí. Y hay muchos autores, ya son autores de culto. Después tenés otros géneros un poco menores, como el género de terror, tipo Stephen King, ¿viste? Que también tiene sus seguidores. Tenés Yo la sé que juventud. me van a odiar la gente que está escuchando, pero me gusta mucho Stephen King. Van a decir que es comercial, lo que quieran, pero me gusta No, pero mucho Stephen leerlo. King un peso pesado. Sí, sí. Yo vi una película de él, me pareció impresionante, basada en un libro de él, que él protagoniza también la película. ¿Cuál es la película? ¿No No sé recuerdo? si es mientras escribo, Ah, no me mira, acuerdo. la voy a chequear. No Sí, me acuerdo, un pero te digo que prolífico el era muy escritor también. impresionante la película. Y Ujú. él era protagonista, porque Mira, él mientras iba escribiendo un libro se empezaba a desencadenar una cantidad de cosas, ¿no? nada, una imaginación Es brutal, ¿eh? increíble el muchacho ese. Y él, bueno, él es parte de un género donde hay otros, Ujú. también otros autores muy fuertes también. Después los jóvenes ahora, la generación de 10 a 18 o a 22, leen mucha literatura fantástica, de una nueva era futurista, ¿viste? De mundos paralelos y ese tipo de cosas, ¿viste? También el tipo de literatura fantástica, pero de la antigüedad, Clásico, como en la línea de Señor de los Anillos, Tolkien. de Canción de Hielo y Fuego, ¿viste? Juego de Tronos, esa línea también es muy fuerte, también, sobre todo más que nada en la juventud, pero hay algunos grandes que también siguen esa. Y después, bueno, hay un lado que es la literatura de hoy, actual, que es la literatura social, la literatura política, la literatura cultural, que también es un lado fuerte porque hay mucha gente que está muy politizada y quiere leer el último libro de Bonazo, el último libro de Majul, el último libro de Kirchner, el último libro de Víctor Hugo Morales, así, viste, la última biografía de Y están fulano. esperando, así están ansiosos cuando llegue, ¿no? Fíjate, ahora me llegó hace poquito de una editorial muy buena de Buenos Aires, una editorial muy chiquita que se llama Marea. Me llegó un libro que se llama Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro. Está ya en la Lo librería, tengo sí. en la vidriera, gracias a Ah, Dios, lo tengo en la mira. vidriera, pude conseguir 3 ejemplares. Y bueno, viste que acá en Argentina se publican cosas así, ¿viste? Surge algo, aparece Trump, surgen dos ¿Qué? biografías de Sí. Trump, Las tienen preparadas antes de que biografía surjan, de ¿no? Mandela, biografía de Obama, de la mujer de Obama. ¿Y las biografías también son buscadas, Sí, es Gustavo? un género también que es bastante buscado. ¿Sí? Mirá. A mí me gusta traer biografías también, es un género interesante. Y después los clásicos, ¿viste? Los autores clásicos, no solo los clásicos del siglo XIX, siglo XX, sino los clásicos del siglo I, ¿viste? O antes, ¿viste? Yo traigo literatura antigua, primero porque yo leo literatura antigua, y por mi laburo yo doy clase de Derecho Romano desde el 94. Entonces leo mucha literatura grecorromana, ¿viste? Los autores conocidos, Plutarco, Cicerón, Séneca, Ovidio, eh, Suetonio, ¿viste? Todos esos personajes son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Julio César tiene una obra también interesante, el propio general, ¿no? El César, tiene una obra muy interesante. Y esos libros, esos son los verdaderos clásicos en realidad, ¿viste?
que están escritos con un estilo así como muy, muy elaborado, muy elegante, porque antes de escribir un libro no era joda, ¿viste? No había ni papel. Claro. Entonces, claro, capaz que un tipo se pasaba 5 años para armar un libro, ¿viste? Contando detalle por detalle, ¿viste? Frase por frase. Y eso es una literatura linda. Bueno, y hay mucha gente que lee cosas así, ¿viste? Cosas Qué bueno. raras. Es una literatura rara, literatura medieval también, ¿viste? Por ejemplo, obras como las obras que leía el Quijote. Fíjate que el Quijote leía libros de caballería. Y están gente que va a buscar la... Están los libros de caballería también. Qué bueno. ¿Viste? Y algunos no se consiguen mucho, pero se consiguen algunos, ¿viste? Que son muy, muy buenos, ¿viste? Como el Amadís de Gaula. Que el Amadís de Gaula era el preferido del Quijote, ¿viste? Y bueno, yo me intenté conseguirlo, lo conseguí. Estoy trayendo el Amadís de Gaula, esperemos que no se corte, ¿viste? ¡Qué grande! Y dentro de la literatura medieval es uno de los libros importantes, ¿viste? Hay varios más, hay algunas sagas alemanas también, como Tristán y Isolda, ¿viste? Que es una saga alemana de 1200 también, que es muy buena, también muy linda. Gustavo, ¿te pasa a vos que decís, Borges decía que le daba una de las angustias, entre comillas, decía, era no poder terminar de leer los libros que van a salir, ¿no? Decía, él imaginaba el paraíso como una, en forma de biblioteca. Vos cuando estás ahí decís, la cantidad de cosas que no voy a poder llegar a leer, ¿no? Porque Claro, te sí, genera ahí una pequeña, no digo en el sentido te genera como si una pequeña angustia, ¿viste? No poder. De hecho, me pasa a mí de que eso que vos decís de hablar con los clientes, uno lo que va aprendiendo justamente es de hablar con los clientes, ¿viste? Yo he conocido muchos, la mayoría de los libros que he conocido trabajando acá, los he conocido a través de los clientes, que me dije, mira, lee El Conde Lucanor, es un libro antiguo también, español antiguo. El Conde Lucanor, ¿quién será? Bueno, lo voy a leer, es un libro súper interesante. Los clientes son los que te alertan sobre los principales autores que hay que leer, ¿viste? Y sucede también que vienen, por ejemplo, un cliente o alguien que viene por primera vez y por ahí te tira el dato de un escritor que no lo tenías ni siquiera registrado en la cabeza, lo buscas, lo averiguás, lo traes y de repente te encontrás con algo que decís, wow, no lo conocía. Y después otras personas lo compran en el libro y te dicen, qué bueno, estoy leyendo el libro que me recomendaste vos, capaz que no te acordás que el libro que recomendaste, pero bueno, está buena, que te hagan una devolución, claro. Digamos, ¿no? Sí, eso es muy importante hablar con los clientes, porque pasa que un cliente me dice, ¿tenés un libro de Stefan Zweig? No, no tengo nada de Stefan Zweig. Y me pongo a buscar, veo que tiene varios libros. Entonces agarro y empiezo a traer los libros de Stefan Zweig, ¿viste? Porque es un tipo del siglo XX que fue perseguido, igual que Erich Fromm, se exiliaron, ¿viste? En Estados Unidos, en Brasil, anduvieron por todos lados porque eran judíos. ¿Viste? En la Segunda Guerra Mundial se produjo un éxodo de gente de Europa muy grande en la época de Hitler y que fueron a parar a Argentina, a Brasil, a México, a Estados Unidos, fue mucha gente. Y son grandes intelectuales, grandes escritores, grandes músicos, científicos, ¿viste? Y bueno, Stefan Zweig fue un tipo que escribió unos libros interesantes, escribió una biografía de Magallanes. De Magallanes. Del gran explorador, el gran viajero. ¿Y eso se puede conseguir acá? Y yo lo estaba trayendo hasta últimamente, ya no lo puedo conseguir, pero lo traje durante 3 o 4 años. Tremendo. La biografía de Magallanes. Tremendo. El libro se llama Magallanes, la aventura más audaz de la humanidad. Pero vos sabés qué libro, cuenta todos los preparativos del viaje de Magallanes, todo el viaje de Magallanes y la llegada, ¿viste? Después como de 2 o 3 años de navegar, que llegan a los pedazos, ya lo habían dado por perdido, porque salen 5 naves con 500 y pico de navegantes, y llega una sola nave, pero que ya venía, ¿viste? Se venía desarmando, ¿viste? Como un cajón de manzana venía, y llegan 18 navegantes, ¿viste? Una cosa así, y llegan ya como milagrosamente, porque venían, pero a la miseria, ¿viste? Bueno. Y esa fue la primera vuelta al mundo, que fue el inicio de la época moderna, ¿viste? Porque primero ya había una certeza de que el mundo es redondo. Si se puede dar la vuelta al mundo porque es redondo. Y la otra, bueno, de que no solamente lo dimos vuelta una vez, que lo podemos dar vuelta de nuevo, ¿viste? O sea, empieza la modernidad realmente. Por eso el loco lo llama La aventura más audaz de la humanidad. Qué bueno. Un libro imperdible, ¿viste? Para conocer cómo salimos, digamos, de la Edad Media para lo que estamos hoy. ¿Qué pasó en el medio? La invención de la imprenta también en la misma época, 1450 más o menos.
1500, fue bien por ahí. Porque antes los libros se hacían a mano, ¿viste? Hacía un libro, hacía otro, ¿viste? No era... Claro, no era Cuando se industrial. inventa la imprenta se sacan 100, 200, 300, 500 libros del mismo título, mismo igual. Y ahí se hace la primera novela que se edita como con formato de novela, es el Amadís de Gaula, ¿viste? Esta Grosso novela eso. medieval. Lo mismo, bueno, se empiezan a editar los libros antiguos, la Biblia, la Odisea, la Ilíada, ¿viste? Los libros grecorromanos. Hay otro tipo de la antigüedad que es muy, muy bueno, que es el primer historiador, que le llaman el padre de la historia, que se llama Herodoto, un griego, que después de Homero viene a ser como la segunda figura en Grecia, porque Homero escribió la Ilíada y la Odisea, que eran historias orales, que ni siquiera las escribió Homero, sino que fueron puestas al papel, digamos, después de la muerte de Homero, porque en la época de Homero circulaban orales esas historias. Y Herodoto se dice que es el primer historiador, o sea que ya empiezan a separar la historia de la mitología, ¿viste? Dice, bueno, esto ocurrió realmente, lo podemos certificar de alguna forma. Igual los libros de él están llenos de sucesos mágicos y cosas extrañísimas. Cuenta toda la vida de los pueblos de la identidad, de la antigüedad. Tiene un libro que se llama Los 9 libros de la historia, por ejemplo, que es maravilloso. ¿Cómo te entusiasmas hablando de libros, Sí, Gustavo? sí. No, yo me entusiasmo mucho con esas cosas, con esas cosas muy raras, ¿viste? El libro más extraño que ha pasado por tus manos, sea de la librería o que haya pasado por la librería, extraño en el sentido del contenido, ¿por qué no como objeto también? Que recuerdes. Mirá, los libros más extraños son los libros de Borges. Borges es el gran mago de la literatura, ¿viste? Yo creo que es indiscutible. No solo por la forma en que escribe, sino por el contenido. Tiene un vuelo impresionante. Otro autor que es muy bueno, que es argentino, es Ricardo Piglia también. También. Tiene un libro policiales, es muy, muy bueno también. Macedonio también, que bueno, citaba siempre o era amigo de Borges. Macedonio Fernández. Sí. También uno de los que le dio una vuelta de rosca aquí en Argentina. Roberto Alba. Son los que innovaron. Innovaron. Son los creadores de lo que es hoy la novela moderna, ¿viste? A partir de Ulises, después viene Cortázar también, que va en la misma línea de Roberto Arlt y de Macedonio Fernández, ¿viste? La literatura saliéndose de los clásicos, digamos, cortando con el siglo XIX, con el romanticismo, y empezando con la literatura moderna, ¿viste? Esos son... Un tipo que leía mucho Borges, que hoy ha quedado bastante olvidado, es Leopoldo Marechal. Claro. Leopoldo Marechal, que es un escritor nacional importante, ¿viste? Tenemos un problema, ¿viste? Acá en Argentina, que la mayor parte de los autores argentinos van quedando en el olvido, ¿viste? Bioy Casares, gran escritor. El mismo Borges, muy poca la gente que lee a Borges, ¿viste? Para mí, creo que también hay por parte de un sector de los lectores, docentes, etcétera, que han creado, prefigurado una idea sobre Borges de algo aburrido para los chicos. Y quienes lo disfrutamos, lo leemos con entusiasmo, hasta el humor que posee dentro de, no solo el contenido, como dijo en algún momento Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional, que dijo que es una herramienta de la imaginación invalorable la de Borges, ¿no? Sí. Que te brinda herramientas todo el tiempo para ir a otros libros, a otras historias, claro, para poder, ¿no? Y Borges era un gran lector. Sobre todo, decía él. Bueno, después la otra pata que es muy importante, que también está bueno mencionarla, es la literatura regional. Por suerte, hoy tenemos libros regionales. Cuando yo era chico no había libros regionales. Lo único que tenía libros era Ripa. Claro. Don Julián Ripa, que en memoria de un maestro. ¿Y el abogado? Claro, era abogado y maestro. Claro, un libro como maestro tenía y otro de abogado, memoria, ¿no? de un inmigrante, memoria de un maestro. Tenía como 3 o 4 libritos que eran... Y ahora, uno pasando por la vidriera ve ya varios autores regionales, aparece, ¿no? María Julia Alemán de Brand, que era la poeta de nuestra, que todavía es una persona grande, bastante grande, muy grande, y todavía vive, una gran escritora. Y ahora tenemos mucha literatura regional, la historia de Río Pico, la historia de Gobernador Costa, la historia de Trevelin, por suerte, del Parque Nacional. Sí, la historia de los galeses, novelas sobre los galeses. Sí, por suerte tenemos mucha literatura regional, estamos bien en eso. Gustavo, nos pasamos de la hora de la charla, pero
primero que nada, agradecerte personalmente que te hayas tomado un tiempo para venir aquí a Radio Nacional. Segundo, la importancia como persona en todo lo que haces, pero en esto en particular quiero destacar de seguir sosteniendo la literatura, las obras a través de los libros, el pensamiento, pero entusiasta de hacerlo, ¿no? No Sí, solamente sí, como sí, un sí, sí. trabajo, sino entusiasta. Considerar que también es importante para la cultura de una ciudad que la gente lea, ¿no? Eso creo que me parece que es bueno recordarlo. Eso siempre. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Mauro, y bueno, a todo el personal de la radio, que los quiero a todos y los estamos extrañando bastante porque antes escuchábamos mucho durante la programación de la FM, programas de AM y de las regionales, y ya extrañamos hasta la voz de las voces conocidas, de los locutores, se extraña mucho. Ojalá algún día lograr una columna de libros aquí con Gustavo Macayo. Sería un lucaso. Sí, Sería un lucaso. y la podemos hacer, vamos a dejarlo como propuesta ahí, picando. Un verdadero